inclusive con la economía, o en entrevistas que daba Mauricio Macri cuando decía que la inflación era la manera en la que se mostraba en lo bien o lo mal que se hacía. Era de fácil solución. Era de fácil solución y que dependía también de cómo se hacían las cosas, Y ¿no? dijo también mídanme por la medida de pobreza. O sea, si bajan los pobres, yo tuve un gobierno eficaz. Si suben los pobres, fui un desastre. Sí. Mariano, se viene un debate nuevo decir, ¿no? Ahora, ¿no? Claro, se viene un debate nuevo, un debate presidencial nuevamente de candidatos. Sabemos que obviamente Fernández y Macri son los más fuertes en este debate. ¿Qué pensás que puede llevar como pancarta de propuesta Mauricio Macri a nivel económico? Se ríe. Hice una pregunta seria, Mariano. No, pero, a ver, no se puede decir, porque todo lo que prometió no lo cumplió. Entonces, decís, ¿qué puede llevar? Y no, puede prometer no más. Puede prometer más. No, es la única alternativa que queda. Pero lo está haciendo, porque... Sí. Porque no tiene ya nada que perder, entonces... Dentro de las variables económicas es muy difícil encontrar algo que haya mejorado. Quizás que las cuentas públicas, el déficit primario está más equilibrado. Pero si vos mirás a nivel internacional, a nivel mundial, ninguna economía tiene equilibradas sus cuentas públicas. El sector público tiene que actuar para generar una demanda que el sector privado no genera. Entonces es habitual y saludable que haya un poco de desequilibrio, no un desequilibrio del 20, 30%, por supuesto no, ningún país lo tiene y eso no es saludable, pero un poco de desequilibrio siempre hay. Entonces, esa no. Y empezás a pensar, y bueno, quizás mejoraron las estadísticas del sector público. El INDEC era un desastre y mejoró, en ese sentido sí, pero yo creo que mejoró, pero no mejoró lo suficiente y creyeron que era intocable, que era el comando de control. Además estás dando ítems que básicamente al bolsillo de las personas, a la economía de los jubilados, al hambre de las familias que han quedado inclusive en la calle o a las personas que comen una vez por día. La verdad que esos detalles que estás ilustrando no sirven de nada. Hay algo curioso porque... en Perú disuelven el Parlamento y el Parlamento y el Departamento de Estado, en voz de Mike Pompeo de los Estados Unidos, dice: están llevando adelante las reformas necesarias para un crecimiento perdurable. En Ecuador se está prendiendo fuego el país y sale Mike Pompeo y dice: están llevando adelante las reformas para un crecimiento perdurable. En Argentina todo es un desastre y Mike Pompeo sale y dice: están llevando adelante las reformas para un crecimiento perdurable. ¿Cuál es el crecimiento perdurable que cree Mike Pompeo que se debe realizar en América Latina? Hay que preguntárselo a él. Por eso, porque es insólito. Sí, o sea, todo el mundo, toda la Latinoamérica se está prendiendo, ni hablar de Bolsonaro, digo, toda Latinoamérica se está prendiendo fuego y Estados Unidos sigue recitando el cantito. A ver, a mí ahí me gusta responder la excusa que dan. Porque dicen, antes era la herencia, el populismo. Y ahora el populismo que va a venir, ¿no? Claro. Entonces, pero entonces... No, pará. Entonces, cuando les toca a ellos... Cuando en 2017 ganaron las elecciones, tenían el apoyo de la oposición, del establishment, de grandes medios de comunicación, sindicatos que se la hacían fácil. En 2017, cuando en principios de 2018 la economía crecía, la inflación estaba bajando... ¿Por qué no llegaron las inversiones? ¿Por qué no traccionó? Si el horizonte no era 2019, sino 2023 y se discutía si iba a ser Vidal o Larreta quien iba a reemplazar en 2023 a Mauricio Macri. Entonces, el problema no es el populismo antes o el populismo después. El problema es el modelo. Es obvio, es evidente. Con políticas económicas que lo único que hacen es beneficiar a los que más tienen y perjudicar a los que menos tienen, bueno, no vas a llegar a ningún lado. Hay que empezar a mirar lo que se hizo en otros países, en países desarrollados, que hoy son desarrollados, con políticas públicas que orientaron los recursos en favor del desarrollo productivo. Portugal, todo lo que se habla habitualmente. Sí, pero yo iría a economías más desarrolladas, como Japón, como Corea, como Taiwán. Pero nosotros podemos compararnos con eso. ¿Por qué no? A ver, políticas económicas se pueden realizar en ese sentido. En líneas generales, por supuesto que hay que adaptarlas. ¿Cuál es una de las que por ahí nos puede servir de ellos a nosotros? Una muy básica es lo que decíamos en el bloque anterior: administrar el comercio internacional, administrar el crédito. La banca pública tiene que tener un rol preponderante, orientando los recursos en favor del desarrollo productivo. Quien invierte y quien genera... Pero para eso no tenés que nacionalizar la banca, porque no tenés suficientes recursos para poder hacer eso. Durante el gobierno kirchnerista se regulaba el crédito fuertemente con el FONAPYME, Fuerza Productiva, Fondear, yo no lo veo a Alberto nacionalizando la banca. No nacionalizaron, pero
parte de los recursos eran orientados al sector productivo. Claro. El Para Banco Central redireccionar. se había ordenado a los bancos privados que una parte de sus depósitos los tenían Me que acuerdo. prestar sí o sí Sí, a sí, la me acuerdo pequeña y mediana perfectamente. empresa. Yo también. Las pymes por primera vez recibían los llamados de los bancos ofreciéndoles crédito. Crédito de largo plazo Sí, para sí. la inversión productiva y para capital de trabajo. Bueno, hay que volver a un esquema de esas características, que no es salirse, ser Cuba, ser Venezuela, no, es ser un país que quiere ser desarrollado, Previsible. que quiere tener una economía capitalista. Esa palabra es importantísima, ¿no? En los argentinos. Esta manera de no ver nunca qué va a pasar un poquito más adelante, ¿no? De lo que significa la etapa precisa de tu gobierno, ¿no? Trabajar. ¿Qué pensás que puede pasar con el esquema latinoamericano, ¿no? Porque, digo, económicamente está, como bien lo definía acá Mariano, muy convulsionado, ¿no? Con un Sí. FMI que ha puesto la pata en muchísimas Sí. economías latinoamericanas. Sí, a mí lo que más me incluida preocupa la es Brasil. nuestra, ¿no? Lo que me preocupa Sí, es sí, Brasil. que es el socio porque- principal. Sí, Brasil es el líder, es la potencia de la región y jamás tuvo una política, ni siquiera con Lula, de estímulo fuerte para el desarrollo del Mercosur. Nunca. Como un líder positivo, traccionando las compras para el desarrollo de sus socios comerciales. Siempre ha tenido una estrategia individualista, se ha aislado. Bueno, hay que... con Bolsonaro es todavía muchísimo más difícil. Ahora, también, cuando venían las elecciones en Brasil, todos imaginábamos que Brasil iba a ser como el paso inicial de el regreso de cierta mirada más progresista o más de izquierda en los gobiernos latinoamericanos. Evidentemente ya vimos lo que pasó, Haddad no pudo ganar las elecciones, las ganó Bolsonaro, que es un señor volcado bastante a la derecha. Bastante si lo mirás con cariño. Pues eso, casi rozando el fascismo, pero ahora Argentina aparece imprevistamente y sorprendentemente por la cantidad de votos que sacó Alberto Fernández en las PASO, aparece como el encargado de dar ese primer paso para un regreso de Latinoamérica a cierta forma de gobierno más virtuosa para las clases más desprotegidas. ¿Argentina está en condiciones de liderar Latinoamérica en aspectos Me encantó económicos? esa pregunta. Yo creo que no. Yo tampoco. Por eso. Lo veo difícil. No, pero por eso te lo pregunto. Sí, lo veo difícil. Porque Argentina ponerse al frente. ¿Por qué sería tan difícil? Primero porque estamos atados No por digo el ahora, en la endeudamiento. primera El etapa, endeudamiento ya por problemas internos. El endeudamiento que generó el gobierno actual no fue un endeudamiento como el anterior con acreedores privados internacionales. Es básicamente en gran medida por el Fondo Monetario Claro. Internacional, que es Te mucho más condiciona. duro para poder hacer políticas de no pago. Entonces, ese es un problema. Y después, a nivel internacional, hay una convulsión, todos los gobiernos están teniendo problemas Todos. internos, entonces coordinar políticas económicas internacionales y es un desafío fuerte. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para lograrlo y no solamente con los socios del Mercosur y algunos de Sudamérica, sino también, por ejemplo, con México. Claro. Creo que hay complementariedades y hay posibilidades de armar esquemas de mutuo beneficio que le permitan a toda Latinoamérica armar un esquema coordinado para mejorar la situación de las grandes mayorías. Completo lo que decís, estoy de acuerdo en todo. Creo que sí, Argentina es capaz de liderar políticamente. Claro, no económicamente. O sea, no económicamente, Claro. pero políticamente, con un líder fuerte, como yo creo que va a ser Alberto Fernández en la región, creo que sí puede empezar a unar voluntades de diferentes países y poder llegar a empezar a armar algo más serio, que yo, volver a hacer un Mercosur Más un poco más fuerte. No un digo poco UNASUR porque UNASUR está casi desguazada, pero que el Grupo de Lima se convierta en otra cosa. Podés armar algo políticamente internacional mucho más interesante. Y que la buena economía vaya acompañando. Y a eso sí creo que eso. Argentina puede ponerse como Y hay líder. que coordinar acciones con China. Exactamente. Porque... Aunque Rusia. Sí, No, pero porque tenemos complementariedades con China. Tenemos recursos naturales que ofrecer y un negocio para toda la región y China que puede ser beneficioso. Ok, Mariano, muchísimas gracias por haber venido.